Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de quiénes son los personajes que más sufrieron en la novela ligera The Classroom of the Elite. Así como oyeron en la presentación, el día de hoy nos vamos a centrar en aquellos personajes cuyas circunstancias los hicieron pasar por un dolor y una pena constantes, los más desdichados de toda la novela. Aunque en realidad eso último no es del todo correcto, pues me centraré en aquellos que sufrieron. Es decir, creo que todos podemos estar de acuerdo en que Ayano Kouji es de los personajes que tuvo peores circunstancias, pero a él ese entorno no le hacía sentirse mal. Y como el sufrimiento es una sensación, podemos dejar en claro que él no sufrió, aunque cualquier otro en su lugar posiblemente sí lo hubiera hecho. Por ende, no entra en esta categoría de personajes que más sufrieron. En cambio, Mi-chan, quien simplemente tuvo que soportar que digan quién es el chico que le gusta frente a toda la clase, sufrió más, aunque a nosotros con nuestra perspectiva nos pueda sonar ridículo. Pero habiendo aclarado esto, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. Empezamos fuerte este video, pues quien abre el top en el puesto 5 es Kakeru Yuen, y el encargado de hacerlo sufrir fue sin duda nuestro protagonista Ayano Kouji Kiyotaka. Y si bien más que nada en este video me quería centrar en el sufrimiento psicológico, no puedo evitar mencionar que Kakeru sufrió también por el lado físico, una sorprendente golpiza que lo dejó muy lastimado y adolorido por un buen tiempo. Pero ese no fue el mayor sufrimiento que tuvo, ya que en realidad su peor dolor viene del no poder hacer nada. Pues en la pelea que este tuvo con Kiyotaka, su cuerpo no fue lo único que fue aplastado, ya que su orgullo y sus creencias también lo fueron. Ayano Kouji le mostró un abismo de diferencia en la habilidad, recalcando todo lo que hizo mal y dejando en claro que no ganaría hiciese lo que hiciese. Pero además de eso, tampoco le dejó rendirse y marcharse fácilmente, sino que pensó utilizarlo para sus futuros planes. Algo de lo que si bien Kakeru se recuperó, sí le dejó una fuerte molestia y desganó por un largo tiempo. Para el puesto 4 tenemos a Ichino Sehonami. Se sintió culpable durante años por un robo que realizó. Luego toda la escuela se enteró de ese pasado que le avergonzaba. Fue derrotada múltiples veces en los exámenes especiales, hasta el punto de que su clase, que en un momento fue la segunda, pasó a estar última. Y también la rechazó el chico que le gusta. Así que por todo esto y sus reacciones a dichas cosas, está más que claro que lo pasó realmente mal. Pero no tanto como los siguientes personajes, aunque he de decir que pienso que pronto subirá a algún puesto en la lista. En la mitad de este top encontramos a Kushida Kikyo, y algunos podrían pensar que ella no sufrió tanto como Ichinose, incluso que sufrió menos que Kakeru. Y tengo que decir que por un momento yo también lo pensé, pero hay algo que me hizo decantarme por ella como alguien que sufrió más. Y es que ella evidentemente tenía un miedo muy grande, y es que se revelara lo que pasó en su escuela anterior. Y a diferencia de los otros dos que sufrieron en momentos puntuales, ella tenía temor, incomodidad y por ende sufrimiento constante, debido a que su más grande miedo podía suceder en cualquier momento si no expulsaba a Horikita y Kiyotaka. Luego ya vimos que su miedo no era para tanto, pero como dije en la introducción, ella lo sintió muy grave, y eso es lo que cuenta, pues tuvo que soportar esa molestia cada día por 1 año y medio. En el puesto número 2 está Karuizawa Kei, y es que hay demasiado para decir de ella, aunque el protagonista ya nos dejó una forma de simplificarlo, y es que es la persona con la mayor oscuridad de toda su clase. Le hicieron bullying durante años, cada vez peor que la anterior. La mojaban, la golpeaban, ensuciaban e insultaban constantemente, a tal punto que tuvo que irse a un lugar donde nadie la conociera y modificar totalmente su personalidad real para no volver a pasar por lo mismo. Aunque los recuerdos de esto y el miedo de que se descubriera su lado débil la atormentó constantemente hasta que fue descubierta.
además de que le da asco su propio cuerpo debido a una cicatriz de esos horribles días, y vivió con esa falta de confianza que le causaba la cicatriz durante al menos el mismo tiempo que Kushida tuvo miedo de que la expongan, por lo que sin duda es de los personajes que más sufrieron en toda la novela. Y llegando al personaje que yo creo que más sufrió de toda la serie, es sin duda Yuki, alguien que sorprendentemente solo vimos en un volumen, más concretamente el volumen 0. Ella fue una compañera de Kiyotaka en la Sala Blanca, y como dije, casi cualquiera que estuviera en una situación similar a la infancia de nuestro prota hubiera sufrido mucho, y pudimos observar que ese fue el caso con ella, sobre todo cuando tuvo que abandonar la instalación y más tarde cuando se reencontró con Kiyotaka, aunque a todo lo sucedido ahí le dedicaré un video propio en el futuro. Porque además, creo que con solo decir que estuvo en la Sala Blanca pero no estaba privada de emociones como Kiyotaka, ya es más que suficiente para que entiendan que sufrió demasiado. Aún así, y si bien creo que estos son los personajes que más sufrieron en la historia, no son los únicos, por lo que si les gustaría ver una segunda parte mencionando otros personajes y lo que los hizo sufrir, pueden dejármelo en los comentarios, porque ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y dicho esto, ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.